Hola, seguimos en CITEA y hoy día jueves nos quedan todavía dos intervenciones para compartir con vosotros. Acabamos de ver una serie de proyectos que se realizaban en el Centro de Formación Profesional Integrado de la Laboral. María Goitia, directora de este centro, se incorporará también con nosotros en la última sesión, en una mesa redonda en la que ampliaremos algunas de las ideas que han aparecido en esos vídeos. Y en esa mesa redonda también estará nuestro siguiente invitado, que es Javier Cueli, director general de Formaciones Profesionales del Principado de Asturias. Javier, no sé si me ves y si me oyes correctamente. Sí, te veo y te oigo. Perfecto, pues nosotros también, a ti también, y no te quiero robar tiempo porque es en principio media hora tu intervención, así que lo dejo en tus manos y luego al final si nos tenemos hueco para alguna pregunta, pues fantástico. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros, gracias por invitarnos a participar en este congreso y gracias por acordarnos de la formación profesional que bueno, no siempre nos acordamos de ella. Bueno, voy a hacer una intervención seguramente no muy política, en el sentido del título de la ponencia, Estrategias y Políticas de Fomento de la Innovación, pero bueno, espero que como mínimo no os aburráis demasiado. Bueno, el 13 de marzo, hace un año, poco más de un año, de repente la vida cambió. Pasamos a darnos cuenta de que la videoconferencia y lo telemático era imprescindible y parecía que eso era una cosa nueva, que no existía, que no estaba entre nosotros, pero en realidad ya estaba ahí, existía. Lo que pasa es que, bueno, seguramente no nos habíamos visto muy obligados a utilizarla y de repente, pues en poco tiempo pasamos a utilizar videoconferencias, plataformas como esta que estamos utilizando ahora mismo, otras muchas, como mínimo 4 o 5 plataformas diferentes y dio la impresión, o tal pareció, que la necesidad de innovar, de cambiar, de hacer las cosas de otra manera, pues había llegado de repente. Pero bueno, yo creo que en realidad ya estaba ahí, lo que pasa es que igual no nos habíamos dado cuenta de dónde estaba o de cómo estaba. Voy a hacer una pequeña escala de la innovación que no pretende ser ni científica ni rigurosa, pero voy a marcar ahí cuatro momentos que a mí me parecen que son importantes y que tienen que ver con la innovación en formación profesional. En el año 1987, en Dinamarca, estaban trabajando en el desarrollo de una nueva ley de formación profesional y en el marco de los trabajos que hacían, pues empezaron a hablar de la necesidad de utilizar metodologías activas y el aprendizaje basado en proyectos. Utilizaban ya ese término. En realidad ya lo habían utilizado antes en otras leyes anteriores, pero bueno, probablemente no con esa, sí con esa connotación, pero probablemente no con esta denominación. Año 87. En el año 2001, la Organización Internacional del Trabajo elaboró una serie de documentos sobre formación profesional y en concreto uno de ellos, formación profesional, tendencias y perspectivas, estaba elaborado por el profesor Rolf Arnold. Hablaba sobre la pedagogía de la enseñanza en formación profesional. Bueno, Rolf Arnold es un catedrático de una universidad alemana, de la Universidad de Kaiserslautern, especializado en lo que es la formación de adultos o en la formación profesional. Y es un documento que a mí me parece que todavía hoy en día es a pesar que pasaron 20 años, es de obligada lectura en lo referente a formación profesional. En el año 2015, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, dependiente de la Unión Europea, el CEDEFOP, hablaba de la necesidad de innovar en formación profesional, un poco porque la formación profesional y la innovación en general en los países se apoyan mutuamente y no es posible que un país pueda innovar y pueda prosperar si la formación profesional no está también sujeta a esos cambios y a esa innovación de la que hablaban ya en el año 2015 el CEDEFOP. Y bueno, por poner una fecha, estamos en el 2021. Bueno,
ahí pongo industria 4.0, pero a veces ya hay quien habla de la revolución 5.0 incluso. Pues bueno, ahora tenemos ahí la industria 4.0, la revolución 4.0, que no solo es tecnológica, sino que también es una revolución personal, porque a todos nos afecta de una manera o de otra todos los cambios tecnológicos que se están produciendo y que se van a producir, y nos afectan en la parte, no solo en la parte laboral, sino en la parte personal. De ahí que, bueno, la necesidad de innovar en el sentido de cambiar, bueno, pues ya venía desde muy atrás, y probablemente lo que nos pasó el 13 de marzo, pues hombre, lo aceleró un poco o nos hizo ver un poco la necesidad de innovar y de cambiar. Voy a hablar un poco de formación profesional, porque a veces la formación profesional es un poco desconocida. Bueno, titulo esta diapositiva así: la formación profesional es diferente, y voy a explicaros por qué es diferente. No es ni mejor ni peor que otras enseñanzas, pero es diferente. Bueno, yo soy de ciencias, digamos, y entonces cuando pongo ejemplos, que me gusta siempre poner ejemplos, siempre los pongo de ciencias, tenéis que disculparme. Bueno, las soluciones de la ecuación de segundo grado se conocen desde el siglo XII, con lo cual cualquier docente que hoy imparta matemáticas en secundaria o en bachillerato, bueno, o en la universidad, si fuese el caso, cuando estudió la carrera, habría estudiado las soluciones de la ecuación de segundo grado, y hoy no cambiaron. Esas soluciones siguen siendo las mismas porque ya eran las mismas hace mucho tiempo. Si es verdad que hoy podemos resolver una ecuación de segundo grado con el móvil, podemos escanear lo que escribimos en el papel, el móvil nos lo resuelve, incluso nos dibuja la gráfica y nos hace, bueno, pues la resolución de la ecuación paso a paso, casi como si fuese en el encerado. Es decir, hay un cambio metodológico, o hay un cambio de herramientas con las que se puede resolver la solución de la ecuación de segundo grado, pero las soluciones de la ecuación pues no cambiaron, siguen siendo las mismas. Sin embargo, en formación profesional eso no es exactamente así. Mire, bueno, el manómetro de Bourdon fue patentado en el año 1849, con lo cual también cualquier docente que esté hoy trabajando y tenga que explicar el manómetro de Bourdon, pues si lo estudió cuando, bueno, cursó la carrera o los estudios que tenga, pues el principio de funcionamiento del manómetro de Bourdon pues no habrá cambiado desde que él estudió o ella estudió hasta hoy. Sin embargo, los manómetros hoy, siguen existiendo manómetros de Bourdon, pero hoy los manómetros pueden tener conectividad, Wi-Fi, Bluetooth u otras conectividades que se utilizan en la industria, que son menos conocidas. Puedes llegar al manómetro y conectarte allí con un ordenador para ajustar parámetros. Es decir, además del cambio metodológico, que también lo hay un cambio tecnológico muy importante, que, en fin, puse aquí este ejemplo, pero todos conocemos múltiples ejemplos de cómo en los últimos, digamos, 20 años, los cambios tecnológicos son tan grandes que al profesorado de formación profesional le afecta no solo en la parte metodológica, sino en la parte tecnológica, en la parte del contenido. Por eso digo que la FP es diferente. Voy a hablarles ahora un poco de también una cosa de formación profesional, lo que es la teoría y la práctica. Es muy común que cuando hablamos en formación profesional pues se hable de la teoría y de la práctica, si es más teórica, más práctica, lo que es teórico y lo que es práctico, en fin. Bueno, parto de esas dos imágenes que están ahí, porque casi siempre, no voy a resistirme a comentarlas, ¿sí? Las imágenes no las voy a comentar, porque casi siempre se asocia lo práctico a lo manipulativo, y uno en principio tiende a pensar, la gente en general se tiende a pensar que una cosa, si no es manipulativa, no es práctica. Y yo creo que eso es un daño terrible que se hace a la formación profesional, a la formación en general, el asociar que solo lo práctico es lo manipulativo. Y bueno, para explicarles esto así también de una forma sencilla, voy a utilizar un ejemplo que entronca además mucho con el documento este que hablaba antes de Rolf Arnold del año 2001, para ver un poco lo que sería teoría y práctica.
bueno, vuelve a ser un ejemplo de ciencias, digamos, es la ecuación de Calendar-Van Dusen. Bueno, Calendar-Van Dusen eran dos, no era uno, era Calendar por una parte y Van Dusen por otro, y encontraron una ecuación, una fórmula para relacionar la resistencia con la temperatura en una termoresistencia. En fin, no voy a entrar en eso. Claro, la pregunta es si esa ecuación o esa fórmula es teoría o es práctica en formación profesional. Miren, para un alumno de grado medio, que sin duda, un alumno de grado medio, evidentemente, que esté estudiando algo relacionado donde haya sondas de temperatura, si no, no tiene sentido. Para un alumno de grado medio, por ejemplo, de refrigeración industrial, esa ecuación no solo es teoría, sino que es una tortura teórica. Para empezar, un alumno de grado medio, en general, es incapaz de resolver esa ecuación con la calculadora. Con lo cual, esa ecuación, desde el punto de vista de la empleabilidad, seguramente le va a aportar muy poco. Y se convertirá en una tortura para él, pues cuando terminan diciendo que esto es muy teórico. Sin embargo, si se fijan en ese hombre que está ahí a la izquierda, podría ser una mujer, pero en fin, es difícil encontrar en Internet imágenes de mujeres en ese tipo de profesiones, sorprendentemente, pero bueno. Ese hombre está ahí comprobando en una instalación una sonda de temperatura y utiliza ese aparato de medida que se ve ahí en el medio de la imagen, y en ese aparato de medida pues es posible ajustar, como ven ahí en las dos pantallas de la derecha, los coeficientes de Calendar-Van Dusen, CVD, que pone ahí. Y la parte de abajo, pues el coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C. Y eso puede hacerlo, por ejemplo, un alumno de grado superior, lo que antes se llamaba un instrumentista. Por tanto, para ese alumno, esa ecuación no sería teoría, sería práctica y sería muy práctica. Por eso, lo que a veces es teoría, hay una delgada línea a veces entre lo que es teoría y lo que es práctica, y remitiéndonos un poco al documento este que decía antes, o que comentaba antes de Rolf Arnold, ahí explicaba muy bien lo que era, bueno, cómo en formación profesional debemos distinguir claramente lo que es teoría y lo que es práctica, dependiendo un poco del nivel al que nos estemos dirigiendo. Pero que en realidad lo importante es que al alumnado le ofrezcamos herramientas para que pueda continuar aprendiendo y hoy cada vez más a lo largo de la vida, porque va a tener que seguir estudiando y va a tener que seguir aprendiendo, porque si no, seguramente no va a tener mucho éxito profesional. Bueno, hecha esta pequeña introducción, bueno, pequeño o grande, voy a explicar ahora un poco por qué innovar. Yo creo que con estas razones que conté hasta ahora ya he dado argumentos, yo creo, suficientes sobre por qué es importante innovar en el sentido de cambiar, en el sentido de que tenemos una necesidad de hacer las cosas de otra manera, porque hoy en día los recursos que hay disponibles son muy distintos de los que había hace 20 años y por tanto debemos hacer las cosas o podemos hacer las cosas de otra forma y debemos hacerlas de otra forma. Tenemos muchos recursos disponibles que nos permiten hacerlo de otra manera. ¿Por qué innovar? Pues voy a dar 5 razones. Una de las necesidades de cambiar o de innovar sería para incrementar las relaciones de colaboración entre los centros y las empresas. En formación profesional, el éxito de la formación profesional o una parte importante del éxito de la formación profesional pasa porque exista una estrecha colaboración entre los centros y las empresas, y creo que ahí hay un margen de mejora importante y que forma parte de la innovación. Otra razón es para adaptar la formación profesional al entorno, porque la formación profesional no puede vivir de espaldas a lo que ocurre, y si hoy en día hay manómetros que tienen conectividad, aparte del manómetro de Burton del año 1849, pues tendremos que explicar esos manómetros que tienen conectividad. Tenemos que estar adaptados al entorno, que puede ser inmediato, que puede ser en el entorno físico, pero también puede ser un entorno virtual. Otra razón es para que las personas que se forman en la formación profesional puedan adaptarse a los cambios que sin duda alguna van a ver a lo largo de su vida profesional y personal,
y que, bueno, hay innumerables ejemplos de esto y que, bueno, algunos los puse yo ahí de forma muy de pasada, pero que todos conocemos muchos ejemplos que podríamos poner sobre esto. Otra razón de la necesidad de innovación es para enganchar al alumnado. Yendo al ejemplo este de antes de las soluciones de la ecuación de segundo grado, y no quiero yo hablar de matemáticas, si hoy es posible calcular o resolver ecuaciones de segundo grado utilizando el móvil, pues a lo mejor una forma de enganchar, de atrapar el alumnado es utilizar herramientas que hasta hace muy poco no teníamos disponibles. Volviendo a un ejemplo de formación profesional, hoy es impensable que un delineante, lo que antes era un delineante, pues dibuje planos con Rotring y tinta china, porque eso ya no lo debe hacer nadie. Hoy tú utilizas un software para dibujar los planos. Y en general, yo creo que debemos innovar porque la formación profesional, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, y podríamos hablar aquí de números y de datos, pero bueno, no lo voy a hacer, pues no siempre se percibe como una primera opción, o al menos no se percibe como una primera opción o como una posible opción por una parte importante del alumnado que podría acceder a la formación profesional. Yo creo que estas son 5 razones, seguro que hay muchas más, pero estas son 5 razones en las que nos llevamos, razones suficientes para pensar que debemos cambiar, que debemos innovar. Y luego habría que preguntarse, bueno, ¿en qué tenemos que innovar? ¿En qué tenemos que cambiar? Bueno, seguramente hay también, se podrían dar muchas explicaciones y muchas razones, pero hoy conocemos cantidad de cambios tecnológicos, cantidad de cambios sociales, cambios en todo lo que es la digitalización. Y bueno, yo ahí puse algunos, desde la robotización, las energías verdes con todos los cambios que tienen respecto al cambio, a la evolución tecnológica tan grande que han supuesto, la digitalización, videoconferencia, la nube, las redes sociales vistas desde un punto de vista educativo, no desde el punto de vista lúdico, la capacidad analítica, de liderazgo, lo que son los soft skills, la capacidad de pensar, de trabajar en grupo. Bueno, pues si cogiésemos todas esas tecnologías y cambios que se están produciendo y utilizando el logo de la formación profesional que tenemos aquí en Asturias, pues podríamos hacer esa agrupación que aparece ahí, que nos llevaría a 3 espacios de innovación. Un espacio metodológico, porque debemos de esforzarnos en adaptar la formación a las posibilidades que hay hoy en día y a las necesidades que va a tener el alumnado, que ya tiene, pero que va a tener en su futuro profesional, utilizando metodologías activas y, bueno, esto que se dice siempre, no estar enseñando como hace 50 años. Luego tenemos cambios tecnológicos, el ejemplo que ponía antes del manómetro, pero la robotización, la energía eólica, la energía solar, esto hace 20 años era impensable. Todos estos cambios tecnológicos que hay ahora mismo, y hace 20 o 30 años, pues eran prácticamente ciencia, en algunos casos hasta ciencia ficción. Y luego tenemos también lo que son, bueno, lo que yo puse ahí como cambios digitales, la digitalización. Bueno, lo llamé así la digitalización, pero sería un poco lo que nos permite, todo lo que nos permite enseñar hoy de otra manera, ¿no? La videoconferencia que estamos haciendo ahora mismo, la capacidad de simulación que hay hoy y que hace unos años también era una cosa impensable, la capacidad de trabajar en equipo utilizando medios digitales, la colaboración con personas que se encuentran en lugares diferentes, trabajando sobre un documento, toda esa capacidad que nos ofrece la digitalización y que de alguna manera tenemos que aprovechar y tenemos que ser capaces de innovar en ese ámbito. Bueno, la razón fundamental de esos 3 ámbitos de innovación es para conseguir que la formación profesional sea dual. Sea dual en el sentido, a veces se asocia la formación profesional dual solo a que se incrementa el número de horas que el alumno o la alumna
pasa en una empresa, pero de nada serviría incrementar el número de horas que un alumno o una alumna pasa en una empresa si no somos capaces a que el alumno o la alumna, cuando está en el centro educativo, pues adquiera competencias que le permitan mejorar en su vida profesional, continuar aprendiendo y continuar en la empresa progresando, es decir, en definitiva, aumentar un poco lo que es su empleabilidad, mejorar la empleabilidad. Bueno, ¿qué estrategias se podrían seguir para innovar en estos tres ámbitos, así muy por encima y así rápido también? Bueno, pues las estrategias que se podrían seguir, yo creo que son tres, básicamente. Hay más y luego en cada una de ellas habría distintos ámbitos, pero habría una estrategia que es de innovación en el aprendizaje, porque hoy tenemos cantidad de recursos que nos permiten aprender de otra manera, y aprender de otra manera no solo la parte técnica, sino aprender de otra manera para continuar aprendiendo, porque va a ser inevitable, bueno, ya lo es inevitable continuar aprendiendo a lo largo de la vida, y lo que nos distingue a unos de otros, a unas personas de otras, básicamente es la capacidad que tenemos de adaptarnos, la capacidad que tenemos de aprender rápido con los cambios que se producen. Luego hay una innovación tecnológica que es evidente y que no podemos obviarla y que debemos de insistir en ella y adaptarnos también al entorno productivo y al entorno en el que se van a mover los profesionales y las profesionales que formemos en la formación profesional. Y luego habría un tercer ámbito de innovación, que sería en la gestión de los centros de formación profesional, porque la única posibilidad de que podamos innovar en el aprendizaje y podamos tener innovación tecnológica seguramente es porque los centros de formación profesional pues también sean innovadores desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de cómo somos capaces de desarrollar la actividad que hacemos en ellos. Y en esto es en lo que estamos trabajando en la consejería, siempre a ver si el COVID y la pandemia pues, nos permiten avanzar más en ello y nos permiten pues, salir de esta situación en la que nos encontramos y que prácticamente solo nos deja mirar un poco al día a día, pero que ahora ya parece que vamos viendo el final, y es importante que consigamos poner sobre la mesa estas líneas y otras de innovación en formación profesional, porque determinan el futuro de nuestros chicos y chicas que estudian en la formación profesional. Y nada, esto era un poco lo que os quería contar. Muchas gracias, Javier. Te voy a hacer, si no te importa, una pregunta, por lo menos que nos han quedado un par de minutos antes de que enganches, porque también participas en la última mesa redonda que tenemos. Hablabas en algún momento o al principio de que es un área de la formación profesional, ¿no? Hacías esa parte introductoria, explicativa, porque a lo mejor había personas que no conocían determinados conceptos de la formación profesional. ¿Tú crees que la información de en qué consiste y cómo funciona llega correctamente a los más jóvenes, o todavía hay un campo de mejora también allí, que se pueden realizar acciones para que entiendan mejor qué tipo de oportunidades ofrece? Bueno, yo creo que los jóvenes en general están más informados de lo que pensamos, creo. Pero sí que hay mucho campo de mejora, que además está relacionado con algunas de estas líneas de innovación que yo contaba. Sí creo que es necesario sacar fuera de los centros lo que hacemos en los centros, mostrar a la sociedad lo que se hace en los centros de formación profesional, mostrar esa colaboración, esa imprescindible colaboración entre los centros y las empresas, enseñar lo que hacemos. Creo que es muy importante y que en eso tenemos un déficit seguramente importante. Pero también creo que los jóvenes están más, probablemente no todos, pero yo creo que en general están más informados de lo que a veces pensamos. Bueno, pues eso hemos tratado, ¿no?, de enseñar hoy algunos de los proyectos que se realizan en centros de formación profesional. Y entonces ahora vamos a dar paso ya directamente a la última mesa redonda, en la que nos acompañará Javier Cueli, que acaba de hacer la presentación.
Vale, vamos a dar unos segundos a que se organicen las conexiones para hacer la mesa redonda. Bueno, como sabéis, pues organizar mesas redondas en un entorno virtual es algo un poco más complicado. Pero esta mesa redonda se llama, es la última del día, se llama Transformación Digital en la Práctica Educativa de Formación Profesional FP Dual y Programas Puentes FP Universidad. En ella van a participar tanto María Goitia, que ya ha estado con nosotros presentando esto último que comentaba Javier Cueli, ¿no? Acercándonos este tipo de proyectos muy tangibles y muy específicos que aterrizan quizás muchas cuestiones de estas teóricas que salen en este tipo de congresos, pero que aquí en la práctica podemos ver cómo afectan a nuestro día a día. María Goitia estará con nosotros en esta mesa y Javier Cueli también participará en ella. Para moderar la mesa estará con nosotros Marcelino Fernández Raigoso. Marcelino es profesor del área de métodos de investigación en educación de la Universidad de Oviedo y será el que se encargue de gestionar un poco estas interacciones y por dónde va a ir el tema, aunque insisto en que tenéis a vuestra disposición la plataforma del Congreso para que podáis hacernos preguntas o lanzarnos las cuestiones que os parezcan más interesantes, que bueno, pues afortunadamente ya van llegando algunas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa de unos minutos hasta que terminamos de realizar las conexiones pertinentes. Os dejamos un momento con unos vídeos y en nada estamos de vuelta con la última mesa redonda del día.